analizar este tema, estamos ya conectados con la profesora Ana Reategui, profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad ESAN. Profesora Reategui, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Buenas tardes. Bueno, en principio todavía hay un poco de confusión sobre el monto del bono, si es 350 soles individual o 700 soles por familia, que creo, a ver, sería, digamos, lo más lógico, y también sobre el universo de beneficiarios, ¿no? Si estamos hablando de 13 millones y medio de familias, estamos hablando de 13 millones y medio de ciudadanos, de personas. ¿Qué se debería aclarar en cuanto a este subsidio y por qué la importancia de un subsidio en una coyuntura como esta? Sí, efectivamente, es medio confuso el mensaje, pero se hablaba de los 150, luego los 700 no queda claro si es individual o por familia, en el propio mensaje hay como diferencias, y eso hace que la cantidad de personas, en realidad no podría ser 13 millones y medio de familias, ¿no? Porque no sería más del número de habitantes que hay en el Perú. Entonces deberíamos suponer que se refería a 13.5 millones de individuos. Pero de todas maneras no queda claro el tema. Lo que sí es evidente es que va a haber un bono y que van a tratar de focalizarlo en las personas que han atravesado momentos críticos, sobre todo por el tema del COVID. A ver, y esto es importante, profesora Reategui, porque en función de si es que 13 millones y medio de individuos van a recibir un subsidio o 13 millones y medio de individuos se van a ver beneficiados con el subsidio, que no es lo mismo porque podemos incluir ahí a los menores de edad, el monto a desembolsar en total va a cambiar. Completamente, sí, completamente. Uno esperaría que sean cifras parecidas a esos que se hicieron el año pasado. Más allá de las correcciones que se deban hacer respecto de repente la imprecisión que han tenido las autoridades al emitir su comunicado, mañana sabremos con certeza, pero yo estimo que deberán de ser cantidades a las que se han venido utilizando en los bonos anteriores. Tal vez estemos hablando de 6.000 soles aproximadamente lo que se vaya a utilizar, independientemente de la cantidad de personas a las que se vaya a impactar, ¿no? Si es 700 soles por familia, debiera estar supuesto que el universo no va a cambiar mucho de personas beneficiadas o familias beneficiadas en este caso, y por lo tanto podríamos estar hablando pues de más o menos un medio punto del PBI en esta ayuda concreta que se quiera dar. Esto es lo que se esperaría, ¿no? Así es. Y ahora ya le pregunto para el análisis, ¿no? La coyuntura actual que estamos viviendo amerita la entrega de nuevos subsidios, de nuevos bonos para las familias peruanas. Bueno, la coyuntura es bastante delicada, Omar, como todos sabemos, ¿no? Realmente por el tema hay que analizarlo desde dos perspectivas y eso hay que tenerlo claro. Este es un subsidio que va a la demanda, ¿no? Así es. Un subsidio que va a recibir la familia o el individuo con el que va a ir a hacer compras. Y desde ese punto de vista, sí, está bien que haya una ayuda porque el COVID realmente ha golpeado a los hogares. Ojalá que el monto sea más o menos lo que estamos estimando y no sea una cifra mucho más fuerte porque hay un problema de déficit, pero no está mal el intentar ayudar a las personas directamente. Pero el otro gran problema es que no se necesitaría ayudar mucho a estas personas si estas personas tuvieran empleo, ¿cierto? Entonces, el otro problema grande es cómo vas a ayudar a la oferta, ¿no? ¿Cuál es la ayuda a las empresas que también se han visto fuertemente golpeadas, que han reducido el número de puestos de trabajo y están trabajando con aforos más reducidos, más pequeños? Entonces, ¿cuál es el paquete? ¿Cuál es la propuesta para ayudar al sector empresarial? Que no estoy hablando de la gran empresa, sino más bien de la pequeña, mediana y microempresa, ¿no? Claro. Que obviamente da empleo a muchísima gente, donde está concentrada la mayor parte de empleo y subempleo, y que finalmente termina siendo más vulnerable, ¿no? Más frágil frente a una situación de recesión
de golpe como está atravesando el país. Y ahí ¿no? hay un punto Nos muy encantaría importante. mirar esa otra parte, ¿no? Y ahí hay un punto muy importante que destacar en cuanto a la entrega de bonos y subsidios, que dicho sea de paso, no está mal, ¿no? Incluso hay programas sociales en nuestro país que han sido y siguen siendo muy exitosos, que atienden justamente a la población más vulnerable, a los pobres, pobres extremos, los mayores de edad. Sin embargo, cuando hablamos de entrega de subsidios a una población tan grande, estamos hablando, entiendo, profesora Arreategui, de medidas excepcionales, medidas de emergencia. No puede pasarse un gobierno entregando bonos cada 2 meses a la población. No, no se puede, no se puede y ya el déficit que tenemos no lo permite, ¿no? Está que supongamos que sea, está bien este bono, la intención es buena, pero estamos llegando a situaciones extremas, ¿no es cierto? Son situaciones excepcionales. Ya hay un forado, ya tenemos un déficit, lamentablemente los déficits están dando más deuda, ¿no? Quizá para que la Y gente lo eso. entienda mejor, profesora Arreategui, ya en este momento, y bueno, hace ya bastante tiempo, pero en este momento el Perú vive por encima de sus posibilidades. Es decir, Sí, gastamos más de los ingresos que generamos. correcto, y así va a ser este año y probablemente los siguientes años. Entonces, no es que esto se va a solucionar, que acaba este año ya borrón y cuenta nueva. El déficit fiscal probablemente nos acompañe unos 3 años por delante o 4. Entonces, estamos gastando más de lo que nos está ingresando. No digo que no se tenga que hacer este esfuerzo, por si acaso, al contrario, me parece bien. Pero es que no puede ser reiterativo y no es sostenible. Por eso es que creo que acompañando, es importante esta medida por el lado de la demanda. Honestamente, me parece mucho más efectivo si es que se hace un paquete consensuado, un paquete pensado, realmente bien estructurado, que ayude al sector empresarial pequeño y mediano, ¿no? Y a la microempresa, que ayude a la pequeña empresa. Y por el momento hemos visto anuncios de ese tipo porque, claro, los subsidios, la entrega de bonos que son importantes, pues son casi como darle paracetamol a aquella persona que está volando en fiebre. Es decir, no estamos atacando el problema de fondo para generar empleo y que la gente pueda tener trabajo con ingresos dignos. Es correcto. Lo que está pasando que es que va a haber una ayuda bien recibida, por supuesto, pero que va a tener un efecto efímero, ¿no? Entonces no va a ser sostenible. Realmente siempre tenemos que recordar que el mercado es la oferta y la demanda. Y cuando aplicas una medida para un lado, tienes que pensar en el otro lado. Y el problema es que se nos han caído las empresas han quebrado, se han vuelto informales, están trabajando a menos de su capacidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que las empresas realmente puedan empezar a trabajar? Y ahí, de verdad, el tema de solo dar subsidios no es solo eso, ¿no? Que también hay subsidios hacia las empresas, como fue el año pasado a través del programa. Bueno, en este caso no eran directamente préstamos, no han sido un subsidio directo, sino préstamos. Pero, ¿qué otras formas, garantías, colaterales, etcétera? ¿De qué otra forma se van a estructurar los paquetes para ayudar a que el empleo se sostenga? Creo que a las familias les interesaría más saber que van a poder recibir o tener empleo que recibir subsidio, ¿no? Entonces, creo que ahí nos queda todavía un camino por recorrer y esperaríamos que pues en los próximos no más de 2 meses estuvimos recibiendo mejores noticias sobre cómo va a ser la estructuración y la ayuda al mercado en general, oferta y demanda, ¿no? Bueno, y acá hay una palabra muy importante, profesora Arreategui, que tiene que ver con la confianza. Y valgan verdades, lo que vemos en las últimas encuestas de expectativas que hay del sector empresarial es que todo se ha detenido porque tanto empresas como personas, como trabajadores, están viendo cuál va a ser la política efectiva de este gobierno, no antes incluso de invertir, de ampliar, de contratar. Es correcto. Creo que contigo conversamos hace algún tiempo, decíamos que lo que estamos viviendo en este momento es algo inédito, no para nosotros, para mí, que tengo más edad y que he vivido las épocas turbulentas, pero ya nos habíamos acostumbrado por más de tal vez 30 años a tener expectativas económicas más o menos tranquilas. Así es.
Entonces, hoy día no, estamos en un proceso de cambio y estas expectativas económicas tienen que ser calmadas, ¿no? Y como siempre digo, a quien le corresponde calmar nuestras expectativas es precisamente a nuestras autoridades que salgan claramente a decirnos cuáles van a ser las expectativas, lo que sea, pero que lo digan y lo digan con claridad. Así uno sabrá qué atenerse, ¿no? Tanto para proteger su patrimonio o como para invertirlo, lo que sea, pero que sean de repente las medidas no sueltas, independientes, sino dentro de un verdadero paquete que le ayude al ciudadano, aunque sea el más humilde, porque no se necesita tener grandes inversiones. Si yo tengo un puesto de salchipapa en la esquina, también soy un empresario y también empleo de repente a alguien para que me ayude a cortar las papas. O sea, tengo que tener una idea de lo que se viene. Y este paquete más estructurado tiene que incorporar a la pequeña microempresa como un elemento clave para sostener el empleo en el Perú. Ahora, el pequeño microempresario no va a salir del país, no se va a llevar los dólares. Claro. Esa es la que tenemos que apuntar y generar empleo y eso es lo que todavía no estamos viendo. Ahí necesitamos cambiar nuestras expectativas y saber que vendrá algo razonable y dentro de los estrictos principios económicos, ¿no? Ahora, más allá, y con esto termino, profesora Arreategui, más allá de los dichos, ¿no?, de los discursos, de las frases que nos pueda decir el ministro Franque o el premier Guido Bellido, ¿en qué momento vamos a poder los peruanos, los trabajadores, los microempresarios, las grandes empresas, ver hacia dónde va este gobierno? ¿Cuáles son los primeros hitos? Me pongo a pensar en la presentación del proyecto de presupuesto de la República para el 2022, o me pongo a pensar también en que se ratifique finalmente al doctor Julio Velarde y a los nuevos directores del Banco Central de Reserva, que más allá de una reunión todavía no lo sabemos concretamente si va a continuar en el cargo. Es correcto. Ya hemos trabajado, o sea, los peruanos venimos viendo al señor Velarde desde el 2006, si la memoria no me falla. Y sabemos cuál es su estilo de dirección del Banco Central y por lo tanto tendremos idea de cómo vienen los siguientes 5 años del Banco Central. Y eso ya hace que un problema menos no exista, ¿no? Es como si de pronto dijeras, este no es el problema porque él se va a encargar como ya lo sabemos, ¿no? Así es. Entonces sería un problema de arranque. Pero siempre vamos a pensar quién va a ser y luego vamos a ir al Congreso a ver quién finalmente son aprobados o no. Vamos a entrar nuevamente en una turbulencia política porque hay un tema político en el nombramiento de los directores del Banco Central que no sabemos hacia dónde nos llevaría. Entonces creo que mitigaría mucho. Y creo que el ministro de Economía sí debiera de tener para nosotros un mensaje claro de cómo va a ser la política y esperaríamos que todo el entorno de él estuviera encaminado y que no hubiera mensajes contradictorios. Creo que lo peor que nos está pasando en la economía y que provoca el cambio de expectativas es que los mensajes que están llegando no tienen un relato común, sino que en realidad todavía son partes de un todo y en ese proceso de partes, a veces uno dice una cosa y la otra persona dice otra cosa. Claro que sí. Entonces, eso genera confusión y, como bien habías dicho, genera desconfianza. Peor que nos puede pasar es perder la confianza en la economía nacional, porque ahí sí todos nos vamos a meter en un caparazón y no vamos a querer salir. Muchísimas gracias por este análisis, profesora Ana Arreategui, la profesora de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad ESAN. Muy amable. Son las 4:22, tenemos que hacer una breve pausa, venimos con más en Economía para Todos.